¿cómo estás? Mi nombre es Wendy y bueno, aquí voy a contarles un poco de mi testimonio. Sé que mi testimonio es larguísimo, tengo mucho, mucho que contar, así que no lo voy a hacer todo en un solo video, pero si quieres leer mi testimonio y obvio que gratis, eh, yo escribí un libro así, miren, mi testimonio. Dice Grace Will Be porque mi otro nombre es Grace y pues es un juego de palabras. Yo escribí ese libro hace tiempo y lo publiqué en diferentes partes, como en Amazon y esas cosas, pero no lo estoy vendiendo. Si lo quieres leer todo, yo te mando un PDF me mandas tu correo y yo te lo mando, simplemente todo gratis. Yo no estoy lucrando con esto, no quiero lucrar, porque yo le debo tanto a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Les quería contar mi testimonio, pero lo voy a hacer lo más corto que pueda. Sí, no, si sale muy largo, pues lo voy a hacer en 2 partes, el video. Pero bueno, empezamos primero cuando yo era niña, Dios siempre estuvo presente en mi vida. Recuerdo que yo era católica, como toda latina, ¿no? Siempre somos católicos en nuestras familias y todo. Mi mamá muy católica, ella me dijo que Dios sí existía, entonces yo creía en Dios y eso hizo de que mi relación con Dios siempre sea muy fuerte. Dios me daba muchos sueños de niña hasta adolescente y muchas visiones. Las visiones que Dios me daba nunca las entendía o casi nunca las entendía. Y yo entraba en una especie de trance en la que me fastidiaba, no podía entender la visión y no podía entender por qué Dios me daba esto a mí solamente y no se lo daba a otras personas. Porque yo trataba de comunicar a otros lo que me estaba pasando y no podían entenderlo. Me decían que yo me lo estaba soñando o que pues no existía. Entonces yo decidí no de contar nunca más a nadie estas cosas que me pasaban. Entonces era algo realmente que me fastidiaba. Así que yo realmente a los 13 años, yo renuncié, yo hablé con Dios. O sea, simplemente hice una oración, hablé con Dios y le dije de que renunciaba a las visiones que Él me estaba dando. Entonces, en su respuesta, Él me dio otra visión, en la cual no entendí, pero bueno, mejor esa es otra historia, lo cuento en otro momento. Eh, pero esa fue la última visión que yo tuve y nunca más tuve más visiones. Dios me quitó ese regalo que Él me dio, que yo lo desprecié, y la verdad que después de muchos años, ya de grande, me di cuenta de que había hecho algo malo, que había fallado a Dios, o sea, me sentía mal, de verdad me sentía mal. A mí me pasaron muchas cosas sobrenaturales, muchas cosas. En este libro que les cuento, que escribí, aquí les cuento cosas que he hecho desde muy niña. Por ejemplo, he hecho cosas muy malas, como me he metido en la ouija y espero que si tú lo has hecho alguna vez, has tenido esa curiosidad de entrar y hablar con los muertos, digamos, porque la verdad eso es lo que yo pensaba que hacía, que hablaba con los muertos, sin embargo no es. No hablas con los muertos, simplemente estás acercándote a demonios y déjame decirte que no se van, que cada vez que entras y hablas con ellos, pues se quedan contigo y te fastidian. A mí me siguieron por 10 años los demonios, hasta que me arrepentí y Dios me ayudó. Y también es otra historia bastante larga. Todo está en el libro, todas esas historias que yo he pasado en mi vida, que son alucinantes, increíbles. Yo me las he tenido que guardar porque casi no lo podía contar yo a las personas porque sabía que no me iban a creer. Pero me han pasado cosas muy, muy alucinantes en la que yo misma ni me la creía cuando lo veía. Mi testimonio es de cómo Dios me salvó, ¿ok? Entonces, como les decía, yo he tenido muchas visiones, he tenido sueños, digamos, he visto espíritus, he visto demonios, monstruos, tenía mucha parálisis del sueño, que quise meterme un poco en yoga también, un poco de meditación. Siempre me intrigó todo ese tema, hasta de los extraterrestres también me intrigó mucho. Cuando era niña yo tuve la oportunidad de ver una nave espacial y desde esa vez yo siempre creía en que existían los extraterrestres, de que era cierto, ¿no? Entonces yo siempre le preguntaba a Dios
cómo es que había pasado todo eso, cómo es que ha creado otro mundo con otros seres y nosotros también, y cómo es toda esa historia. Siempre he sido tan he tenido tantas preguntas en mi vida y yo siempre tratando de preguntarle a Dios todo, ¿no? Pero la verdad nunca recibí una respuesta, así que eso llevó a meterme más y más a todo lo esotérico. Nunca me metí a leer cartas, pero siempre me atrajo y pues hacía cosas que no debía. Ya en el libro lo tengo todo especificado, de repente en otro video puedo contar detalles de eso, pero lo que quiero contarles ahora es mi testimonio, cómo Dios me salvó, cómo Dios me buscó. Yo me alejé de Dios por 10 años. Me alejé de Dios porque comencé a escuchar a ciertas personas que me alejaron de Dios, a gente que comenzó a hablarme de teoría conspirativa. eh, de repente pongo acá su foto, o por acá, voy a poner la foto de las personas, a ver si los conocen. Uno de ellos fue a David Icke, ese es un escritor de Inglaterra. Y también escuché a Louise Hay, es otra persona que cree en el poder del pensamiento. Y comenzaba a escuchar así de ciertas personas, pero ellos 2 fueron mis principales, al que yo siempre escuchaba. Entonces, la verdad es que escucharlos a ellos, cambió mi mente, cambió mi forma de ver la el mundo. Comencé a yo dije a despertar, a pensar de que yo ya sabía todo, que sentía pues, yo era, prácticamente como Dios. Yo me sentía como Dios, sentía que yo era parte de la naturaleza, creía en el poder del pensamiento, el poder de la madre naturaleza, de que todos somos uno. Y comencé a meterme mucho, mucho en esas ideas, ¿no? Que le llaman, no sé si ustedes lo conocen, la nueva era. Es como una mezcla de religiones orientales, que conlleva también a meditar, a hacer yoga, a unirse con uno con la naturaleza y todo eso. Bueno, la cosa es que yo después de como un año practicando, leyendo, viendo todo ese tema, me jaló mucho ese tema, y en verdad que me cambió la vida bastante en ver las cosas todas positivas y siempre pensando en uno mismo, en prosperar, en ser primero, en mejorar siempre su vida y todo eso. Yo lo veía como algo bueno, ¿no? Como algo bueno de superación para cada uno. Después de 10 años de haber renunciado a Dios, a Jesús, yo ya no creía en nada de eso. Es más, me causaba molestia cuando encontraba personas cristianas, cuando alguien me hablaba de Dios, cuando alguien me hablaba de Jesús, todo eso me hacía sentir molesta, me hacía sentir molesta. No podía entender cómo esta gente era tan cerrada de mente y no entendía que las estrellas y el universo y todo eso, pues, era un conjunto y que nosotros somos parte de ello. Yo ya tenía la mente súper lavada, pero un día una persona, que no voy a decir su nombre, que siempre hablábamos por teléfono, me dice: "¿Sabes qué, Wendy? Dios existe, Dios es bueno". Entonces, la verdad que cada vez que me decía eso, y yo me enojaba mucho y le decía que, pues, que se callase, que eso era mentira, que Dios no existe y que todo es una fábula, la Biblia es un cuento de hadas y pues todo eso era mentira. Pasó otro día de que me volvió a repetir eso y no sé, yo creo que fue enviado de Dios. Dios a veces funciona de esa forma en la que te manda personas a que cambies tu vida, y eso me pasó a mí. Esta persona me dijo de nuevo, mientras hablábamos por teléfono, de la nada, así hablamos de otra cosa y de repente: "Dios es bueno, Dios sí existe". En eso en ese momento, recuerdo que yo solamente me sentí, como preguntándome, y me pregunté yo misma en mi mente. Yo me dije: "¿Será que Dios sí existe?". Pero me lo pregunté en la mente, y en ese momento, después de esa pregunta, escuché una voz
de hombre, fuerte, sonó como si fuera un trueno y me dijo: "Yo sí existo". Ay, amigo, espero que eso también te pase a ti, porque fue lo más hermoso. Cuando me dijo: "Sí, yo existo", yo me quedé sin aire, ¿sabes? En mi mente me quedé así como que asombrada. En ese instante tuve una visión. Miren que desde niña, a los 13 años, yo renuncié de mis visiones, pero recibí otra visión. Y esa visión, la vi así como, tarjetas pasando delante de mí. Vi, eh, vi todas las visiones y todos los sueños que había tenido con Jesús y con Dios. Y los vi pasar así rápidamente, y cada uno los comenzaba a recordar, porque yo ya hasta los había olvidado, porque yo ya había dicho: "No, pues eso es mentira, Dios no existe, Jesús no existe, me quiero olvidar de eso, fue un sueño, fue algo que no inventado por mí", pero lo vi de nuevo, cosas que yo ya me había olvidado. Entonces, vi pasar así, tarjetas, tarjetas, todas las visiones y sueños. Y cuando comencé a ver todo eso, no pude creerlo. Entonces, en ese instante dije: "Dios sí existe". Yo tenía ya en mi corazón esa, certeza de que Dios sí existe. Entonces, y estaba, recuerdo, en el teléfono, y yo le dije: "¿Sabes qué? Te tengo que colgar, me tengo que hacer cosas". Colgué el teléfono. Lo único que pude hacer ahí fue, tirarme al suelo arrodillada, llorando y llorando, porque no podía creer de que Dios mismo me había hablado. Después de 10 años que yo lo rechazaba, me burlaba de él, me burlaba de Dios, me burlaba de Jesús. Perdón, yo yo entiendo perfectamente a todas esas personas que rechazan a Dios. Entiendo perfectamente a todas esas personas que no creen en Jesús, a todas esas personas ateas, a todas esas personas agnósticas que creen que el universo tiene poder alguno. Yo me equivoqué. Dios me hizo el encuentro. Fue tan hermoso. Me acuerdo que me arrodillé a llorar, a pedir perdón. Fue tan fuerte. Recuerdo que mientras que me arrodillaba y pedía perdón, yo solamente quería retroceder 10 años de mi vida, retroceder el tiempo. Decía: "¿Por qué? Siento que le he fallado a Dios por 10 años, le falté respeto, me merecía todo, me merecía la muerte, me merecía todo lo malo". Recuerdo que después de llorar muy fuertemente, recuerdo que alzaba la voz, gritaba perdón a Dios. Recuerdo que me tenía una mesa enfrente mía junto a una laptop. Me senté en la mesa junto a la laptop y le preguntaba a Dios: "¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?". Sentí en mi interior, eh, terror, terror de equivocarme de nuevo, terror de fallarle de nuevo a Dios. Su presencia era fuerte y yo solamente le decía a Dios: "Por favor, ayúdame a no fallarte de nuevo, que es lo último que quiero hacer". Ya lo hice por 10 años. No saben cuánto me arrepentí de haberme alejado de Dios así.
por 10 años. Y Él en su misericordia me hizo el encuentro cuando yo no lo merecía. Creo que al final nadie lo merece, nadie. Pero yo creo que Dios busca el momento exacto para encontrarte, si es que tú no lo buscas. Él sabe nuestros corazones. Espero que pronto sea tu momento, si es que no lo has tenido aún. Después de eso, yo solamente le pedí a Dios, por favor, ayúdame, 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 porque no quiero fallarte de nuevo. Sé que ahora existe, sé que sí existe. ¿Qué debo hacer? Y lo primero que se me ocurrió fue, oh, debo encontrar una Biblia, comprar una Biblia. No tenía Biblia en ese tiempo. Si yo creía que las Biblias eran cuentos de hadas, eran mentiras, cuentos de hombres. Decían, decían por ahí que las Biblias todas estaban cambiadas, que todas estaban erradas, que no hay una verdadera Biblia. Son mentiras del enemigo. No creas eso. Y que sí están cambiadas algunas, son las más recientes, están ligeramente cambiadas algunas palabras, han omitido ciertas cosas, pero esas son las Biblias nuevas. Las Biblias antiguas, las que menos cambios han tenido. Si buscas una Biblia, escógete una Biblia antigua. Me acuerdo que le decía a Dios, lo primero que tengo que hacer es comprarme una Biblia, lo sé. Me fui, me acuerdo, al internet y me compré una Biblia. Y yo decía, ¿pero cuál? Entonces se me ocurrió entrar a YouTube y pues tipear ahí cuál Biblia es la más, la mejor, la que menos cambios. Y entre escuchando ciertas cosas, es la Biblia más antigua, son las más fidedignas, ¿no? Más confiables a la palabra de Dios. Entonces me fui y me compré una Reina Valera. Y yo dije, me voy para la más antigua. Entonces me compré esa y se las recomiendo. Le preguntaba a Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué religión? ¿Qué religión? ¿Católica? ¿La religión cuál? ¿Evangelista? ¿Bautista? Eh, de repente, pues, yo estaba perdida. Recuerden que yo me había alejado de Dios 10 años. Yo estaba perdida, perdida. Seguía la religión católica de niña y escuchaba mucho de Dios. Me gustaba escuchar muchos, ver muchos videos de Dios. Hice yo todo en el catolicismo. Hice mi primera bautismo, primera comunión y confirmación. Hice todo. Y si vieran que cómo yo gozaba cada momento de mi primera comunión, de mi confirmación, yo lo gozaba, porque sentía que, pues, estaba haciendo algo bueno para Dios. Le pregunté a Dios sobre la religión. Ya de Dios ya no se comunicó conmigo después ese día, solamente escuché esa voz que les dije, que me dijo que, yo sí existo, y con esa voz fuerte de hombre. Y él ya no me respondió más, a pesar que yo tenía 1000 preguntas. Pero esas preguntas que yo tenía dentro de mi corazón, Dios los comenzó a responder, pero no mediante su voz, pero mediante las cosas que ponía en mi, por ejemplo, en YouTube. Comenzaba a mirar muchos videos, comenzaba a escuchar a muchos pastores. Yo le pedí a Dios que nada más me ayudara para encontrar la verdad absoluta. Eso es lo que le pedí a Dios. Pues enséñame la verdad absoluta. Yo siento en mi corazón que Dios me guió por cada video y cada pastor que Él puso en mi camino para escuchar su palabra verdadera. Yo creo que Dios me dio discernimiento de espíritu y yo podía discernir y encontrar fácilmente información si es que me encontraba con un pastor que era un pastor falso. Y yo podía fácilmente encontrar esa información si es que era falso o no. Así que comencé yo a ver más claramente todo. Pero ahí no acabó todo, ahí no acabó todo. Ese día fue simplemente mi encuentro con Dios. Voy a hacer otro video para contarles el resto de la historia. Gracias por escucharme, que Dios te bendiga. Y bueno, quiero cerrar este video con una oración corta para ti. Padre Dios,
Te doy las gracias por darnos otro día de vida, a mí y a la persona que está escuchando ese testimonio. Te doy gracias, Padre, porque solamente tú eres bueno, misericordioso con nosotros. Padre, a esta persona que está escuchando este video, por favor, toca su corazón, ábrele los ojos, la mente, enséñale de que tú existes. Enséñale, Padre, acércate a Él, Padre. Ponle arrepentimiento en su corazón para que puedan ellos también nacer de nuevo, como tú hiciste conmigo, Padre. Te doy las gracias por todo. Bendice a cada una de las personas con mucho amor en sus vidas, que puedan llenar ese vacío que tienen en su corazón, que solamente tú puedes llenar, Padre. Gracias te doy todo. En el nombre de Jesús he rezado. Amén.